Bien, para terminar con esta parte de la formulación científica, vamos a hablar sobre algunas de estas características que hemos mencionado. Por ejemplo, que las hipótesis deben ser lógicas, es decir, que debe haber una deducción del problema a partir de esas hipótesis. Científicamente fundadas es lo que acabamos de comentar hace un momento. Contrastables, es decir, que se puedan probar. Una hipótesis es o tiene rigor científico, cierto rigor científico, siempre y cuando se pueda contrastar, o sea, se pueda probar si es verdad o corresponde con la realidad o no. Si eso no se puede hacer, entonces la hipótesis carece de rigor científico. Deben tener poder explicativo, es decir, que pueden absorber a otras hipótesis, eh, y en esa medida, la hipótesis que más poder explicativo tenga frente al fenómeno que se va a abordar, pues entonces esa hipótesis será la que conjugue a las otras hipótesis, la que absorba a las otras hipótesis. Y tienen que ser simples, es decir, tienen que cumplir con el principio de parsimonía. El principio de parsimonía habla de que en la ciencia, si existen más de una alternativa explicativa frente a un fenómeno, siempre se escoge eh, la más sencilla o la más simple, la que menos vueltas le da al asunto, la que es más concreta y más, eh, digamos que cumple con los elementos necesarios y suficientes, no tiene ni más ni menos, ¿sí? A eso se le llama parsimonía en la ciencia y es un principio eh, que en toda disciplina científica se sigue. Siempre que hay más de una explicación frente a un mismo fenómeno, siempre se escoge la más sencilla. Bueno, frente a esa presentación que les quería hacer, pues hemos terminado. Esto es lo que tiene que ver con la formulación de hipótesis, pero ahora vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, ustedes en la plataforma van a encontrar en Classroom, eh, así, ¿cierto? Esta va a ser su plataforma de Classroom. Ustedes aquí encuentran una ficha de desarrollo temático, un aviso de bienvenida que les puse el día de ayer. Y adicional a eso encuentran varias cosas publicadas que se van posteando poco a poco como en el muro de Facebook. Para ver esto de manera organizada, ustedes van aquí donde dice trabajo de clase y van a encontrar que aquí están organizadas por temáticas las diferentes herramientas. Entonces tenemos las indicaciones iniciales donde está la ficha de desarrollo y el tutorial de Kahoot que les subí ayer. Hoy hablamos de hipótesis. Aquí les voy a colgar la presentación y los videos que acabamos de hacer. Hay unas actividades pendientes, pero estas actividades ya no las vamos a tener en cuenta. Creo que ya entregaron tres, ¿no? Eso, o sea, no las tendremos en cuenta para esta actividad. Sin embargo, esos avances que ustedes han hecho las vamos a tener en cuenta para este taller de proyecto de aula, primera entrega preliminar. Aquí está la descripción de este taller, es lo que ustedes van a hacer, está la fecha y todo, y toda la hora señalada, pues para que ustedes tengan el plazo máximo de entregar. Y van a encontrar una guía de avance preliminar. Ustedes al abrirla, esta guía, creo que la tengo acá, ¿ven? Sí, es esta. Guía de avance preliminar, aquí les va a mostrar una pequeña descripción de lo que tienen que hacer y los puntos que van a tener que hacer. Primero el enunciado del estudio, siguiendo esas guías de aquí, redacción de objetivos, cuadros de variables, formulación de hipótesis, planteamiento del problema y justificación. Eso es todo lo que tienen que hacer para el día 13 de abril, antes de Semana Santa. Sin embargo, no se asusten porque esta guía está explicada por estas otras guías que vamos a explicar ahorita. A ver, empecemos con el enunciado del estudio. Este enunciado del estudio, que es el punto 1, tiene que ver con el tema o con el título, con el tema de la investigación, que también después, más adelante, se puede traducir en un título de la investigación. Aquí les he puesto un ejemplo para que el enunciado sea mucho más fácil de elaborar. En este cuadrito que podemos ver en pantalla, tenemos una columna que dice descriptivo y una columna que dice analítico. Esto hace referencia al tipo de estudio. Cuando hablamos de descriptivo,
Estamos hablando de un nivel de investigación descriptiva. Y cuando hablamos de un nivel de estudio analítico, hablamos de investigaciones correlacionales y explicativas. Por favor, para tener en cuenta estas dos casillas, recuerden la pirámide de los niveles o alcances de la investigación científica que vimos en clase. Bueno, eh, aquí en este cuadro también tienen algo que se llama el propósito de estudio. En esta columna vemos propósito, línea de investigación, una segunda variable, población de estudio, lugar y complemento. ¿Qué implica esto? En el propósito de estudio, para el nivel descriptivo, se tiene en cuenta qué es el propósito de lo que se va a estudiar, o sea, qué es lo que usted quiere encontrar. Para este caso, decimos que lo que yo quiero es ver la tasa de respuesta o la frecuencia del comportamiento de X grupo de personas. La tasa de respuesta es el número de veces que se presenta un comportamiento dividido entre el tiempo en que se presenta ese comportamiento. Por ejemplo, el número de veces que una persona se jala el pelo durante una hora, o sea, dividido en 60 minutos, ¿sí? Eso implica la tasa de respuesta. La frecuencia simplemente es el número de veces que ocurre un comportamiento. Entonces, el propósito de estudio es ver la tasa de respuesta o la frecuencia en un nivel descriptivo. Si nos pasamos a un nivel analítico, hablamos de que nos gustaría ver la relación entre una variable y otra. Si hablamos, perdón, este es analítico correlacional, ¿no? La relación entre una variable y otra. Y si hablamos de un nivel explicativo, lo que querríamos ver es la influencia de una variable sobre otra o el efecto de una variable sobre otra. Línea de investigación. En el nivel descriptivo tiene que ver con este propósito que yo quiero averiguar, pero orientado a un tema particular. En este caso, este es un ejemplo, pongo aquí rendimiento académico. Es decir, voy a estudiar en un nivel descriptivo el rendimiento académico. Voy a estudiar en un nivel analítico correlacional o explicativo el rendimiento académico. Aunque el tema es el mismo, la línea de investigación es el mismo en las dos casillas, en las dos columnas, el nivel de análisis, el nivel de investigación es distinto y eso hace que la investigación tenga alcances diferentes. Por eso, en este caso, lo único que voy a averiguar es las veces que se presenta un comportamiento o las veces que se presenta un comportamiento en un tiempo determinado y en este nivel voy a evaluar una relación entre una variable y otra, la influencia de una variable sobre otra o el efecto que tiene una variable sobre otra. Bien, en el nivel descriptivo hablamos de que solo es univariable, es decir, solo habrá una variable. Por eso esta parte de aquí no tiene nada. Mientras que en el nivel analítico, correlacional o explicativo hay otra variable. Es decir, que en este caso ya tenemos dos, rendimiento académico y tiempo de estudio. Estas dos son las dos variables que voy a manejar en este nivel, correlacional o explicativo. Población del estudio. Tenemos estudiantes universitarios en ambos. Lugar, en el descriptivo, Universidad Mariana, a Canadá, y el complemento, estudiantes de sexto semestre del programa de psicología, a Canadá. Ojo, aunque aquí no aparezca nada, no quiere decir que estos dos criterios no puedan formar parte de esta casilla de aquí. Sí las puede poner, pero no es estrictamente necesario. Por ahora, mientras ustedes aprenden a hacer enunciados utilizando este cuadro, sí los vamos a poner. El lugar y el complemento sí van a aparecer aquí, aunque se trate de un estudio correlacional o explicativo. Bueno, ¿para qué hicimos este cuadro? Miren, a veces es difícil elaborar o saber qué tema de investigación me gustaría llevar a cabo. Este cuadro lo que hace es facilitar eso, es decir, a usted le va a dar luces de qué investigar y cómo hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que usted tiene que hacer es llenar este cuadro a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué es el propósito de lo que yo estoy buscando cuando estudio? Me gustaría averiguar el número de veces que una persona eh, observa su celular en redes sociales, por ejemplo. Entonces hablamos de un nivel descriptivo. No, que me gustaría ver
¿Cuál es la influencia de consumir cocaína sobre las conductas agresivas con una pareja? Entonces hablamos de un nivel correlacional o explicativo, ¿sí? Cuando hablamos de más de una variable. Muy bien. Que me gustaría saber, bueno, aquí en la línea de investigación lo que vamos a hacer es saber qué tema vamos a manejar. Entonces, si a usted lo que le interesa es el consumo de sustancias psicoactivas, pues esa será una de sus variables de la línea de investigación. Y si lo que quiere saber es qué efecto tiene ese consumo de la cocaína frente a otra variable, usted tiene que colocar acá otra variable. Y entonces el efecto de una sobre otra implicará una influencia o un efecto como lo indica esta parte de aquí y por tanto será un estudio de tipo explicativo porque usted va a establecer una relación causal entre una variable y otra. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que incrementa o decrementa el uso de o el consumo de esta sustancia, eso tendrá un efecto en la otra variable que es, eh, les decía yo, las conductas agresivas con la pareja, por ejemplo. Bueno, la población de estudio pues es algo sumamente sencillo, es simplemente decidir en dónde se va a estudiar eso que se quiere estudiar, dónde se va a estudiar estas dos variables. El lugar, pues usted lo que va a hacer es delimitar, ya no va a decir estudiantes universitarios en general, sino colocar el lugar específico donde se encontrarán esos estudiantes universitarios, en este caso en la Universidad CESMA. Y el complemento es hacer aún más específico ese lugar, es decir, estudiantes del CESMAC, pero de sexto semestre del programa de psicología, que es un programa específico. Bien, ¿qué va a hacer usted, no, para hacer su enunciado? Es muy sencillo, esto es como un ritual. Usted lo que va a coger es agarrar estos elementos, los va a copiar y los va a pegar aquí. Si ustedes se dan cuenta, estos elementos que aparecen en esta parte de aquí son los mismos que están acá. Miren, tasa de respuesta. Rendimiento académico. Estudiantes, estudiantes. Universidad, universidad. Y sexto semestre, sexto semestre. Los va a copiar. Y luego los va a colocar de una manera estructurada. Entonces va a decir tasa de respuesta, es el primero, del rendimiento académico de estudiantes universitarios pertenecientes a la universidad pertenecientes a sexto semestre del programa de psicología de la Universidad CESMA, ¿sí? Y este es un enunciado estructurado. ¿Qué implica eso? Pues este es un tema de investigación. ¿Qué quiere investigar usted? La tasa de respuesta del rendimiento académico de los estudiantes que pertenecen a sexto semestre del programa de psicología de la Universidad CESMA, ¿sí? Como pueden ver, el, el uso de este cuadro, o sea, llenar este cuadrito, facilita muchísimo la elaboración de los enunciados. ¿Por qué? Porque a veces tenemos muy claro qué es lo que queremos estudiar, pero cuando tenemos que redactarlo se nos complica demasiado. Entonces, este es como una especie de algoritmo, digámoslo así, es una serie de pasos que uno realiza, eh, simplemente luego los copia, los pone en orden y les da un sentido, ¿no? Obviamente, pues usted no copia literal, sino que les va poniendo los conectores que hacen falta y va organizando las palabras de acuerdo a cómo mejor queden en su redacción. Y entonces aquí tenemos el tema de investigación, la tasa de respuesta del rendimiento académico de los estudiantes. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo tiene que ver con esta segunda columna. Entonces hicimos lo mismo, copiamos esta parte de acá y la pegamos acá. Relación, influencia, efecto, que es la primera casilla, luego rendimiento académico, luego tiempo de estudio, que aquí está, mírenlo, y estudiantes universitarios, que está acá. Les decía yo hace un rato, mientras aprendemos a hacer los ejercicios, vamos a colocar lugar y complemento. Es decir, que aquí va a aparecer Universidad CESMA y sexto semestre del programa de psicología. Y lo mismo, hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo número 1. Es decir, copiamos esto de aquí y le damos un orden. Entonces vamos con relación. Dice, relación entre el rendimiento académico y el tiempo de estudio en estudiantes, mírenlo aquí está en estudiantes,
pertenecientes a sexto semestre del programa de psicología de la Universidad CESMA. Y este